está con nosotros Guillermo Nolivos. Él es abogado de inmigración y viene a conversar con nosotros también sobre los distintos procesos a los que se podrían estar enfrentando algunas personas en Estados Unidos. Bienvenido, doctor. Muy buenos días. Es una alegría para nosotros estar con usted. Buenos días, ¿cómo estás, Laura? Qué bueno, pues, gracias por la invitación nuevamente, como todos los miércoles. Y sí, estaba oyendo que existen bastantes preguntas en relación a quiénes son los más vulnerables bajo las nuevas políticas de Trump. Sí, porque arrancó este nuevo mandato con todo prácticamente, sobre todo dirigido hacia los inmigrantes. Pero, ¿qué consejos legales para arrancar ya de lleno? Porque hay muchísimas preguntas que nos han hecho llegar. ¿Qué consejos legales les daría a los inmigrantes que tienen miedo de ser arrestados por ICE? Partiendo de ese Bueno, punto. claro, primeramente, como siempre lo hemos hablado aquí en este segmento, sabemos que el enfoque de esta administración es perseguir, detener, buscar y detener a personas que tienen menos de 2 años en los Estados Unidos, que Mm. entraron de manera ilegal, ¿ok? Personas que tienen órdenes de deportación finales, personas que son un peligro para la seguridad de la nación por tener récord criminal, ¿verdad? Que hayan cometido delitos, etcétera. Esas serían las principales personas que son objetivos de esta administración en cuanto a materia de deportación expedita. Sabemos que la deportación expedita es aquella que se le aplica al extranjero que tiene menos de 2 años en el país y que entró de manera ilegal, ¿ok? Entonces, allí es donde está la diferencia en quién es vulnerable y quién es menos vulnerable, Ok. ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las opciones legales para que un inmigrante trabaje en Estados Unidos? Legales, porque aquí hay muchos inmigrantes Ujú, que no van como por la línea recta y hacen cositas que no deben, entonces es ujú. necesario que aclaremos cuáles son estas opciones. Claro, acuérdate que Estados Unidos es un país muy reservado en cuanto a quién puede trabajar, ¿verdad? Sí. Y existe una cantidad de procedimientos legales para permitir que personas extranjeras vengan a la nación a trabajar. Las personas que están extranjeras, que pueden venir a trabajar a Estados Unidos, serían las personas que ya son residentes permanentes, que cuentan con una autorización de empleo, ¿ok? Esto viene automático del estatus de residencia permanente. Personas que tienen un asilo en proceso Ok. y ya ese caso de asilo tiene más de 150 días en proceso, Ok. entonces debes de solicitar una tarjeta de empleo para poder trabajar legalmente en el país, Ok. ¿ok? ¿Estas son las También únicas dos opciones o hay más opciones, abogado? hay más opciones, claro. Hay personas que ingresan al país con una visa específica que les Ok. permite trabajar. Entonces, estas personas tendrían que hablar con un abogado de inmigración para ver qué tipo de visa pudiesen ellos solicitar antes de venir a Estados Unidos, cosa de que cuando ya estén decididos puedan solicitar el tipo de visa correspondiente con la documentación necesaria para que les sea aprobada y puedan ingresar al país con autorización de empleo. Todo esto es de manera muy general, ¿verdad? Claro, claro, Es claro, porque un universo muy grande. además, cada caso, como sabemos, es específico. Pero, ¿qué impacto tienen estas, las restricciones, las nuevas restricciones o permisos de trabajo en los solicitantes de asilo? Que hay Bueno, muchísimos. sí, Sí, claro, tenemos como 2 millones de sí. casos de asilo en proceso, ¿ok? Esto es una cantidad descomunal de Mm. casos. La gran mayoría de estas personas pues ya tienen más de un año en espera, ¿verdad? De su caso de asilo. Y estas Doctor, personas. perdón que lo interrumpa, pero yo conozco personas que tienen hasta 8 años esperando una cita en corte. Sí, claro, hay personas que tienen 8 años, hay personas que tienen 10 años. Todas estas personas ya tienen permiso, ya deberían tener autorización de empleo y por lo tanto se encuentran trabajando en el país legalmente. ¿Cómo puede un empleador ayudar a un trabajador inmigrante a regularizar su estatus, por ejemplo? Claro, existe la posibilidad de algo que se llama certificación laboral, Ok. ¿verdad? Y este proceso de certificación laboral requiere que se demuestre que la posición que ocupa el empleado extranjero no puede ser o no quiere ser ocupada
por un ciudadano americano residente permanente o asilo aprobado extranjero, ¿ok? Que quiera o pueda ocupar esa posición. ¿Ha cambiado el proceso de solicitud de asilo con la actual administración, doctor? Y antes de continuar, quiero por favor recordarle a todas las personas que nos están viendo que para asesorías tienen en sus pantallas toda la información del abogado que nos acompaña, sus números de teléfono. Allí pueden contactarlo y van, estoy segura, que a resolver todos sus problemas de inmigración en este país. Adelante, doctor. Bueno, claro, la pregunta, la pregunta que me estás haciendo tú, repítemela porque se me distraje y me Que se quedé. han cambiado los procesos de solicitud de asilo en la actual administración. Ok. Sí, ha cambiado en cuanto al procesamiento de personas en la frontera Ok, solicitando asilo. ¿Ok? Ahora, si usted entra por el aeropuerto con una visa y viene con la intención de solicitar asilo, ese procedimiento sigue igual, eso ok, no ha cambiado. En la frontera sabemos que en estos momentos no hay entrada, ¿verdad? Las personas sí. que quieran solicitar asilo se está aplicando el proceso de que permanezcan en México, ¿ok? Ese fue el primer plan, el plan implementado durante la primera presidencia de Donald Trump. Sí. Ahora, la Casa Blanca ha comenzado, doctor, a implementar nuevas medidas que suspenden los viajes de miles de inmigrantes dentro de Estados Unidos. Esto podría afectar a quienes tienen procesos migratorios en cursos o permisos de viaje aprobado. ¿Cuáles son las implicaciones legales de estas nuevas medidas y cómo esto afecta a los inmigrantes ya que están en Estados Unidos con procesos en curso? Bueno, yo espero obviamente que esta medida sea revocada o revertida en las cortes porque es completamente inconstitucional, ¿ok? Está Sí. limitando el libre tránsito de personas dentro del territorio de los Estados Unidos, especialmente si tenemos personas que están bajo un procedimiento de inmigración. Entonces, ¿cómo afectaría eso? Bueno, si esto se llega a llevar a cabo, pues personas que tienen sus audiencias en las cortes las van a perder, al menos que soliciten a esa corte que les permita presentarse por medio de un video, de lo que se llama una apariencia o una presentación en corte por video, y entonces de esta manera no puedan perder su corte por las restricciones que el gobierno pueda tener. Ahora, una persona que se encuentra en un proceso ya no debería considerarse como una persona que se encuentra en el país de manera ilegal, pues Sí. esta persona está buscando conseguir un estatus legal en los Estados Unidos. Eso hay que aclararlo, ¿verdad? Porque es importante hacer una diferencia. Ahora, nos ha llegado, como decía al principio, muchas dudas y preguntas de personas que saben que íbamos a tener este segmento el día de hoy con usted. Y tengo aquí anotadas varias, pero sabemos nuevamente que cada caso es específico. Vamos a tratar de aclarar sus dudas. Y una de las preguntas es, ¿cómo saber si califico para un asilo? Bueno, para saber cómo calificas para un asilo, tienes que entender que al gobierno de Estados Unidos Mm, le va a interesar que tú le demuestres que sufriste persecución en tu país de nacionalidad, ¿verdad? En tu país sí, de ciudadanía. La persecución se entiende, no hay una definición específica, pero siempre se ha entendido como maltratos severos, incluyendo detenciones ilegítimas, maltratos hacia tu integridad física y de ese estilo. Y que son causados por tu raza, la religión que practicas, la nacionalidad que tienes, la membresía en un grupo social determinado. En este grupo entran la comunidad LGTB, mujeres que son objeto de violencia doméstica y demás grupos sociales que se identifican dentro de una sociedad de un país. Y por la opinión política. Entonces, si el maltrato que tú sufriste es severo y es conectado a alguna de estas razones, entonces se dice que tú sufriste persecución y pudieses plantear un caso de asilo ante las
autoridades migratorias del país. Ahora nos llega otra pregunta por aquí a través de nuestro chat en vivo de YouTube y dice, por favor, pregúntale al abogado si dos delitos menores en Nueva York por robo de menos de $100, cada robo, solo hice tarea comunitaria, si eso es motivo de no recibir una residencia en Estados Unidos por matrimonio. Bueno, son dos misdemeanor que mm, habría que ver si impacta, ¿verdad?, el carácter moral de la persona. Acuérdate que tú estás pidiéndole a una autoridad extranjera que te permita convertirte en residente permanente de este país, ¿verdad?, de ese Sí, país. Y por lo tanto, la conducta criminal que tú tengas va a ser muy analizada. Entonces tú ok. vas a tener que demostrar que tú te has rehabilitado, ¿verdad? En tu conducta criminal. Aunque hayan sido dos ofensas pequeñas, de todas maneras fueron dos ofensas pequeñas. Entonces, ¿qué has hecho tú para rehabilitarte? Tú has trabajado en asociaciones comunitarias para ayudar a la comunidad, Sí. te has enfocado entonces en revertir esa conducta criminal y convertirte en una persona que más bien apoya a la comunidad y se preocupa, ¿verdad?, de los más necesitados. Eso yo lo vería como oficial de inmigración para determinar si tú eres una persona que no representa, que cumple con el carácter moral para ser residente permanente de los Estados Unidos. De todas formas, a la persona que nos escribió, que no voy a revelar su nombre por razones obvias, toda la información para profundizar sobre tu caso la tienes en la pantalla para que te comuniques con el abogado Guillermo Nolivos y puedan resolver la duda. Ujú. Ahora, ¿aún hay tiempo para meter asilos con la nueva suspensión de solicitudes migratorias, abogado? Claro, porque acuérdate que la ley de asilo, la regla de asilo, el presidente no puede suspender eso, ¿verdad? Esto es un mandato del legislativo, Ok. es una ley consagrada, es una ley del país y ningún presidente puede simplemente por un simple firmazo en un papel, derogar las leyes que ya están existentes en el país. Así que sí, todavía la ley de asilo está en pie. La gente que quiere hacerlo tiene que hacerlo dentro del primer año de haber ingresado al país o hay situaciones excepcionales o atenuantes, ¿verdad? O excepciones, mejor dicho, a esta regla. Entonces, si usted aplica una de las excepciones de esa regla, también entonces pudiese intentar su caso de asilo. Pero, por ejemplo, el día de mañana el presidente, como quitó el TPS, como eliminó esta extensión, puede decir, las personas que están bajo asilo se les retira el permiso de trabajo. Así tengan 8, 9, 10 años en el país, ¿esto es viable, es legal, es posible? No, no es posible. Ok. Eso tiene que ¿Por hacerse qué? por acto de Congreso, porque tiene que hacerse por un acto de Congreso, ¿ok? No es Perfecto. algo que el gobierno pueda cambiar. Pudiese cambiar el trámite de una solicitud de permiso de trabajo, los requerimientos que hacen falta, e inclusive la duración del permiso de trabajo pudiese cambiarla, pero el Mm. poder principal en regular esto está en el poder legislativo. Igualmente sucede con los inmigrantes que tienen residencia en este país, porque se estaba especulando que hasta posiblemente los inmigrantes que son ciudadanos podrían quitarle la ciudadanía a los residentes la residencia. Es decir, mucha especulación, sobre todo por aquellos que tengan delitos graves. Pero bueno, para eso está usted, para aclararnos, abogado. Bueno, sí, claro, hay mucha especulación, hay Sí, mucha información corriendo en las redes sociales, sí, total. que mucha información es escandalosa y no va con lo que en verdad está ocurriendo, exagerando en muchas áreas, en otras áreas, pues sí, están ocurriendo también cosas muy serias y muy graves en este país con la nueva presidencia. Pero el presidente, la agencia USCIS puede revisar un caso de ciudadanía si existe pruebas, ¿verdad? Que, que hagan ver que esa ciudadanía se otorgó de manera fraudulenta. Wow. Entonces eso es válido, claro, eso es válido. Si usted mintió,
si usted omitió datos que sabían que lo iban a perjudicar en la determinación de una ciudadanía, pues si el gobierno después recibe información correcta, eso puede afectarlo. Es decir, que puede haber un rechequeo de estas aprobaciones Puede haber un rechequeo de estas aprobaciones si existe evidencia de que se hizo de un bajo delito fraude, o bajo, eso. sí, ok, pues claro que puede haber una revisión. Y eso es a nivel mundial, eso no es solamente en Claro, Estados Unidos, en claro. cualquier parte del mundo puede ocurrir eso. Sí, pero como hay tanto miedo, abogado, hay que prepararse. ¿Qué cree usted Claro, ahora claro. poniendo el foco en Venezuela? ¿Qué cree usted que pasará con la ley de ajuste venezolano? Bueno, mira, yo tengo viviendo en Estados Unidos desde el año 1997. Sí, Esto del proyecto de ley de ajuste venezolano. sí, Esto cada 4 años, cada 3 años vuelve y revive. Y como yo sí. siempre les digo a mis clientes, yo no opino acerca de estos proyectos hasta que yo los vea firmados por el presidente Sí, además que son correspondiente. procesos muy largos, es decir, no es que tú Ujú, vas, lo introduces y ya listo, aprobado. O sea, hay que pasar ujú. ciertos pasos para los cuales esto se apruebe. Ahora, otra pregunta que nos llega. Dice, estoy casado con un americano desde el año 2024. Entré por frontera en 2022. Me dieron una hoja azul con un sello que dice parol. ¿Qué debo hacer? Bueno, con esa hoja azul que dice, con un sello que dice parol, eso significa que cuando usted se presentó o entró a la frontera o se entregó a los oficiales de fronterizo, ¿verdad? De Estados Unidos, estas personas le hicieron una inspección y Sí. luego le dieron un parol. Con este parol usted puede obtener la residencia permanente dentro de Estados Unidos Ok. debido a su matrimonio con el ciudadano americano. Usted no Independientemente necesita de que haya pedir entrado por frontera. independientemente porque le dieron algo que se llama parol. Ok. Entonces, al haberle dado este parol, eso es uno de los requisitos que exige la ley, ¿verdad? Para que una persona pueda entrar, pueda ajustar estatus. Y como es casada con un ciudadano americano, ciertas provisiones de la ley que piden que la persona esté en estatus legal migratorio, estatus, etcétera, etcétera, no se le aplican en este caso y la persona va a poder cómodamente obtener su residencia sin necesidad de salir de los Estados Unidos. Abogado, nos están llenando de preguntas, lo que quiere decir que esta Ajá. entrevista es muy valiosa y ha sido muy valiosa para todas las personas que nos están viendo. Tengo mi primera corte virtual en marzo. ¿Debo asistir con un abogado? Bueno, lo recomendable es que sí, vaya ya preparado y preséntese con un abogado. Sin embargo, si para esa fecha no ha conseguido un abogado, sí debe ir de todas maneras, ya que si usted no se presenta a esa audiencia, el juez le va a declarar algo que se conoce como remoción en ausencia. Ok. Entonces usted va a terminar con una orden de remoción en ausencia y en el ambiente que estamos viviendo en estos momentos va a ser bastante peligroso para usted estar en el país en esas circunstancias. Hablando de cortes, a propósito de esta pregunta, ¿qué información tiene de que están llevándose a las personas que tienen estas citas en corte y están siendo deportadas? ¿Es real esto? Detenidas para Bueno, deportación, quiero decir. bueno, en verdad hay un memorándum de la Oficina de las Cortes de Inmigración Sí. donde el acuerdo que tenían de no dejar entrar a funcionarios de ICE para buscar a personas para ser deportadas, Sí. ha sido rescindido y entonces sí pueden entrar ahora funcionarios de ICE a buscar a personas específicas, ¿ok? Ok. Estamos hablando de personas nuevamente que tienen menos de 2 años en el país, que han cometido crímenes que se consideran como peligro para la seguridad de la nación, y a estas personas son las que ellos están buscando y están sacando de las cortes. Tengo primera corte en Miami, pero quiero cambiarla para Washington. ¿Qué debo hacer? Si tiene corte en Miami y la quiere cambiar para el estado de Washington, tiene que realizar una moción ante la Corte de Miami de Inmigración, la Corte de Inmigración de Miami, una moción que se conoce como cambio de venue, demostrando que usted ya no vive en el estado de la Florida, sino vive en el estado de Washington y por lo tanto requiere
que su caso sea transferido a la Corte de Inmigración de ese estado. Llegué con parol en enero. ¿Aún me puedo quedar los 2 años que me ampara el parol? Claro que sí, si usted entró con parol y el oficial en la entrada le dio 2 años, al menos que luego un oficial la contacte o lo contacte directamente y le informe que su parol ha sido revocado, entonces su parol sigue estando Eso puede vigente. suceder, abogado, ¿sí? Claro que puede suceder. ¿Cómo pudiese Wow. suceder, verdad? Vamos a suponer que usted está, hay una redada masiva, ¿verdad? Una redada en una bodega, en una fábrica. ¿Sí? Este, mm, Usted de repente tiene algo de mala conducta, ¿ok? Y cae en esa redada. Entonces, cuando el oficial le revisa su expediente y ¿Sí? ve que usted tiene récord criminal, en ese momento puede revocarle ese parol y ponerle un procedimiento de remoción expedita. Doctor, última pregunta de este espacio para las personas que están pendientes por asilo. ¿Qué deben hacer? ¿Qué deben temer? ¿Y cuáles son los pasos a seguir? Bueno, yo lo he repetido muchísimas veces acá. Sí, Cuando una persona ya tiene mucho tiempo en espera de su caso de asilo, ya es hora que la persona vea si existen otras posibilidades, ¿verdad? De obtener una residencia permanente en el país, aparte de esperar la resolución de un caso de asilo. Si no ok. hay otras alternativas, porque ya ha explorado esas alternativas y no califica o no son posibles, entonces seguir blindando su caso, revisándolo, ver qué pruebas adicionales puede estar sometiendo, este, mm, y bueno, que se lo revise un abogado, si se lo hizo un paralegal, porque bueno, el ojo y la experiencia y experticia Ok. de un abogado va a ser mucho más ventajosa y más profunda y acertada en este tipo de casos, obviamente. Abogado, un placer. Es nuestra primera entrevista, pero ha sido fructífera, ha sido un placer haber conversado con usted porque ha aclarado muchas de las dudas de nuestra audiencia, incluso dudas personales, y pues en sus pantallas tienen toda la información para que usted pueda contactar al abogado Guillermo Nolivos para todas sus dudas, para que lleven su caso y puedan tener una permanencia en los Estados Unidos segura y sin ningún tipo de contratiempos. Abogado, Claro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. claro que sí, y bueno, un placer nuevamente estar por acá. Estamos pendientes para el próximo miércoles y atentos a las noticias. Se está proponiendo un registro oficial Sí, nos quedó eso por de, fuera, de ajá, inmigrantes. un registro oficial de personas presentes en el país de manera ilegal, ¿ok? Que Sí. entraron al país de manera ilegal. Atento a las noticias. Tan pronto como sepamos Puntos más, básicos. estaremos. Puntos básicos, doctor, rapidito. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Hay que registrarse en esa lista porque si no podemos, pueden ser multados. ¿Qué hay que hacer? Rápidamente. Bueno, rápidamente, en estos momentos hay que esperar con más detalle qué es lo que USCIS y el Departamento Ok, de Seguridad Nacional, las directrices, ¿verdad? Ellos están diciendo que las personas, están invitando a las personas a crear cuentas, ¿verdad? Yo esperaría, ¿ok? Yo ok, esperaría a crear esa cuenta digital porque yo pienso que esto también va a ser bloqueado por las cortes, ¿ok? ok. Entonces, pero muy atentos, ¿ok? Doctor, muchísimas gracias. Era el doctor Guillermo Nolivos. A la Por favor, orden. envíennos todas sus preguntas para la semana que viene. El miércoles volvemos a tener una cita y recuerde hacer su cita con el doctor Guillermo Nolivos.